Ese es un discurso que le sirve a la extrema derecha para generar miedos. Acuérdense ustedes del rayo homosexualizador, que si votaban en favor de la paz había un rayo homosexualizador, que le íbamos a entregar el país a Timochenko y se lo entregamos a Iván Duque. Yo soy santista no vergonzante y es una paradoja porque el presidente Santos dice que el santismo no existe, pero yo acompaño hace 19 años esa causa. ¿Petro quiere quedarse en el poder? No, pero claro que no. Ese es un discurso que le sirve a la extrema derecha para generar miedos. Y para no entrar en la particularidad política, quiero decir dos cosas que tienen mucho que ver con el trabajo de Daniel Samper Ospina y que tienen mucho que ver con la pregunta de Daniel Coronel. Ustedes estaban hablando al principio del efecto del humor y cómo incluso se vuelve empresa. Es mucho más importante que eso. En primer lugar, el humor implica la irreverencia, el irrespeto al poder, no importa quién esté en el poder. Y por eso los dictadores y los regímenes autoritarios no toleran el humor, porque el humor se burla de ellos, el humor los humaniza, los desnuda y los pone en evidencia, cualquiera que sea el gobernante. Entonces el humor tiene un efecto sobre la democracia, que es la irreverencia. Claro, de quien se burlan, pues no le gusta que se burlen y a veces hay humores demasiado ácidos que se vuelven también ataques personales. Decíamos ahora que algunos exfuncionarios atacaban personalmente a un presidente y a veces el humor se pasa la línea de la burla personal. Pero independientemente de eso que ocurre en Colombia, lo que es cierto es que es muy valioso para la democracia. En medio de la libertad de expresión, a quien hay que proteger especialmente es al humorista. Pero tiene otro efecto, aún más valioso, Ana, y es que el miedo, y esa es la pregunta de Daniel Coronel, es el arma más poderosa de la derecha. Las sociedades humanas y también las sociedades animales, cuando se sienten amenazadas por un depredador, buscan un macho alfa, el gorila más grande, el del comillos más grandes, que los defienda del depredador. En las sociedades que deciden por pura emoción, y sobre todo si la emoción más poderosa, que es el miedo, los invade, tienden a elegir derechas autoritarias, el macho alfa. Entonces la derecha alimenta el miedo, todo tipo de miedos, inventa cosas. Acuérdense ustedes del rayo homosexualizador, que si votaban en favor de la paz había un rayo homosexualizador, que le íbamos a entregar el país a Timochenko y se lo entregamos a Iván Duque. El miedo alimenta a la derecha y este argumento de que Petro se va a quedar, por supuesto, es combustible para alimentar ese miedo. ¿Cómo contrarresta uno, Danieles y Ana, esa emoción tan poderosa que es el miedo, que puede llevar al triunfo a la derecha y a los autoritarios? La única emoción que compite con esa emoción es la esperanza. Desde tiempos de Aristóteles está claro que es el miedo y la esperanza. El miedo se alimenta de odio, de rabia. La esperanza se alimenta de alegría. La única manera de tener esperanza y de vivirla en las familias colombianas es la alegría. Cuando una familia está un domingo y está alegre y comparte con la abuela, con el tío, con los hijos y está alegre, esa familia está tranquila y puede tomar decisiones con esperanza. Y la alegría se alimenta del humor. Es decir, la política colombiana necesita aún más humor y más alegría. Pero tiene que contarle a su jefe. Sí, eso le iba a decir. Perdón, Ana, ¿quién es mi jefe para ir a Échale una conocerlo? llamadita al presidente, en todo caso, y le cuenta todo esto, ¿no? O a Bueno, las bodegas, mi ¿no? A jefe las bodegas del administrativo, sí, uribismo. claro, porque yo todavía soy funcionario. Es que como yo, durante los 17 años que ejercí la política en el Senado, porque yo antes ejercí 20 años la medicina, nunca tuve jefe. Entonces, esta es la primera vez, tiene razón, embajador, Ana, que tengo jefe. Bueno, ahí hay varias cosas para preguntarle. Primero que si no abundan ni el humor ni la alegría en la presidencia de Gustavo Petro. Y segundo, eso de que no tuvo jefe, lo que pasa es que tuvo muchos. No, ninguno. Ah, Daniel, no. he tenido una... Galán. Sígale, haga su cuenta. Santos. Ajá. Petro. Venga, le cuento, Daniel. Por encima. Vargas Lleras también. Venga, le cuento. Daniel,
Yo he tenido una persona a la que he acompañado en sus propósitos desde 1995. Primero como víctima, que fue mi familia, del secuestro. Esa es una historia trágica, larga, en la que el entonces subdirector del Tiempo, Juan Manuel Santos, intentó ayudar, inclusive con Álvaro Leiva, a quien le debo esa gratitud. Muchas gratitudes le debo a Leiva. Muchos años después, cuando terminé elegido en el 2006 a la Cámara, que me llamó ese mismo subdirector del Tiempo, pero ahora dirigente nacional, que era Juan Manuel Santos, para que llegara a la Cámara. Leiva ayudó mucho intentando salvar la vida de los diputados del Valle del Cauca, y también eso se lo agradezco. Ese Juan Manuel Santos, que siempre le apostó a la solución dialogada a los conflictos, le apostó a dos cosas muy polémicas, ambas hoy en Colombia. La paz, de la que hoy tristemente nadie quiere oír hablar, porque el macho alfa, la seguridad, la autoridad, el control, la mano fuerte que Colombia necesita, hace que a la gente le avergüence hablar de paz. Y el otro asunto, la maldición del narcotráfico, cuya única solución, y eso lo sabe Daniel Samper padre y lo saben todos ustedes, es una solución inteligente y global, que es la despenalización de las drogas. La señora secretaria de Seguridad de Estados Unidos acaba de decir ayer que nunca lo van a hacer. Y por supuesto, la prohibición es el crimen, porque Colombia paga las consecuencias de una guerra fracasada, la guerra contra las drogas. Inventan una narrativa que asusta a los padres y madres de familia, que si se llega a legalizar, porque usan esa palabra, los hijos se van a volver adictos, y les mienten, primero porque ya hay adictos y aumenta el consumo precisamente por la prohibición y alimenta a las mafias. Y segundo, porque el alcohol, que es el mejor y peor ejemplo, lo venden en todas las esquinas, y los hijos de las familias que nos están escuchando, estoy seguro, hijos adolescentes, los que los tienen, yo los tengo, no son alcohólicos. No son alcohólicos porque tienen papá o mamá, información, de manera que no es prohibiendo, sino educando. El problema del consumo de drogas es un asunto de salud pública y de educación, y no de política criminal. Estas dos líneas me las contó Juan Manuel Santos en 1995. Me las volvió a contar en el 2006. Y yo llevo, estamos en el 2025, 19 años acompañando esa línea. Y yo, por eso he dicho, sin Claro que es que esa ningún línea de Santos cálculo, también ha tenido como sus curvas. no, es que lo que pasa es que para llegar de Cali a Bogotá, Daniel, vea, Daniel, yo para llegar de Bogotá a Cali, yo iba de Bogotá a Cali los fines de año en una flota que se llamaba Flota Magdalena. Esa es otra historia, porque iba a conocer a mi padre. Y para llegar de Bogotá a Cali, pues hay que hacer muchas curvas y subir la línea y tal, pero lo importante es llegar al destino y no bajarse del bus. Y nosotros nunca nos hemos bajado de esos dos propósitos. Yo llevo 19 años acompañando y sigo acompañando. Por eso yo digo, yo soy santista no vergonzante. Y es una paradoja, porque el presidente Santos dice que el santismo no existe. Pero yo acompaño hace 19 años esa causa. Y a él lo he acompañado en las causas. Y ese tránsito que usted relata, cuando yo fui elegido representante, Álvaro Uribe ya era presidente. Yo lo conocí ya siendo presidente. Lo había conocido en una reunión 5 años antes en la que le dije públicamente que no votaría por él. Él lo sabe, yo no voté por él. Pero lo conocí como credencial. Después tuvo la campaña de reelección de Uribe. Entonces, pero usted sabe lo que significó, y yo creo que eso sí no es diplomático contarlo, pero prometo contárselo dentro de unas semanas, lo que significó en esos días la inteligente y necesaria estrategia para que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos pudiera ser candidato, luego presidente, y lograra la paz. Es el desarrollo de una estrategia. Y bueno, algo de estrategia sabe él, algo de estrategia hemos aprendido, pero para estar en el tono de Daniel Samper Jr., Daniel Samper Ospina, le voy a contar algo de estrategia. Hay un mamotreto de 900 páginas de un profesor que se llama Lawrence Freeman, de Oxford, que tiene un PhD en historia. El tipo revisa la estrategia política y militar en los últimos 1000 años. Y a pesar de semejantes pergaminos académicos, el epígrafe del mamotreto es de Mike Tyson. Y dice la traducción, está en inglés, pero la traducción en español dice más o menos esto. Todo el mundo tiene un plan hasta que le doy en la jeta. Ese es Mike Tyson. Entonces el tipo lo que explica en sus primeras páginas es que una estrategia no es un plan. Un plan es
un orden cronológico de hechos para llegar del punto A al punto B. En cambio, una estrategia es contar con los planes de los competidores, con las ideas de lo que él llama los enemigos, con los errores del plan, con lo que hay que hacer si fracasa una táctica. La estrategia es mucho más compleja de explicar. Y eso que usted cuenta es llegar de Bogotá a Cali a pesar de las curvas. Y llegamos y firmamos la paz con las FARC. Asunto que ustedes acompañaron como buenos colombianos con entusiasmo. Sé que todos, los 5 que estamos aquí, y la mayoría de los colombianos que nos ven en Los Danieles, celebramos con alegría, de nuevo, y con esperanza, la firma de ese acuerdo de paz del 2016, que es quizá de lo que más orgulloso estoy, haber sido negociador de ese acuerdo y haber ayudado a que se produjera. Hoy eso se ha echado a perder. Y hoy, desafortunadamente, el país tiene mucha más incertidumbre en materia de seguridad por la proliferación de grupos ilegales, y esa tarea está inconclusa. Esa tarea de lograr tranquilidad para las familias colombianas hay que terminar de hacerla.